Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día miércoles, iniciando transmisión en vivo y con un tema que nos viene a hacer una pregunta muy frecuente. ¿Alguna vez has llegado a un punto en tu vida donde te preguntas, ¿esto es todo? ¿Alguna vez has sentido que aunque aparentemente todo está bien, hay algo dentro de ti que sigue buscando? Que no sabes exactamente qué es lo que buscas, pero ese algo dentro de ti sigue buscando. Que trabajas y que cumples con todas tus responsabilidades, haces lo que deberías hacer, pero que aún así aparece siempre una pregunta que no puedes ignorar. ¿Esto es todo? Curiosamente, esa pregunta ha sido el inicio de grandes cambios y de muchas personas que han comenzado una nueva perspectiva de vida. Hoy vamos a hablar de qué es lo que aparece y qué puede significar cuando esta pregunta recurrente no nos deja ni a sol ni a sombra. ¿Y por qué tantas personas comienzan a partir de ese momento a interesarse por la espiritualidad, la intuición y el conocimiento? Vamos a hablar de esto y pues también los leo atentamente en sus comentarios. Y bueno, pues todos hemos vivido estas etapas distintas, pero hay momentos en los que estamos completamente enfocados en construir una carrera, una familia o un patrimonio. Pero también llegan etapas donde sin importar lo que hagamos y lo que hayamos logrado, sentimos que algo nos invita a mirar hacia adentro. Es esa sensación cuando, no porque signifique necesariamente que nuestra vida esté mal, pero puede ser una crisis personal, puede ser una transición importante o puede ser el inicio de la búsqueda de algo más profundo sobre quién eres y cuál es el sentido de tu vida en este momento. Hoy vamos a explorar esa experiencia donde desde diferentes perspectivas la psicología, la ciencia y la espiritualidad nos han dado este enfoque o estas respuestas del día de hoy. Recuerden que mucho nos basamos en la información que obtenemos a través de las consultas de los registros akáshicos que realizamos, tanto en el taller de registros akáshicos como en las consultas personales. Es toda una recopilación de información cuando llega esta pregunta a tu vida y comienzas a explorar una serie de cuestionamientos. Las personas que hacen las consultas de registros akáshicos es enfocado a todo este ámbito de duda con la necesidad de una respuesta y saber a qué más sigue después de esto que estoy haciendo, qué más sigue de esta cotidianidad. Y bueno, para los que no estén muy informados qué es el registro akáshico simplemente es el wifi de nuestra vida. Ahí está la nube, ahí está toda la información, no solamente de esta vida, sino también de la trascendencia a través de todo este multiverso y de toda esta realidad que vivimos una y otra vez y que no para, es una constante en nuestra vida. Bueno, pues a través de esa introducción vamos a analizar el primer punto. ¿Qué sucede cuando las respuestas que antes te servían o ya no son suficientes? Ese es un punto de partida y es el primer punto que vamos a analizar, el por qué comenzamos a hacernos este tipo de preguntas sobre nuestra realidad y sobre qué más hay después de lo que estoy cotidianamente viviendo, cotidianamente experimentando. Muchas personas creen que el despertar espiritual comienza cuando ven luces o cuando tienen algún tipo de visiones o están viviendo alguna experiencia extraordinaria. Cuñiz, hola, saludos. Bueno, pues para muchas personas no es así. Sin embargo, muchas veces comienza con una simple pregunta. Y esta pregunta es, ¿por qué siento que me falta algo? Es una pregunta muy recurrente que realizan a través de los registros akáshicos. Esta pregunta obviamente la realizan a través de la psicología, en terapia,
e incluso en el mejor de los casos, porque hay muchas personas que podemos conocer a nuestro alrededor, donde a lo mejor algún día algún amigo, un vecino, algún hermano, un familiar nos ha hecho la pregunta de su sentir. ¿Cómo es que habrá algo más? ¿Será todo esto? ¿Qué más tengo que vivir? ¿Ya esto es toda la vida? ¿Es solamente estar en constante cotidianidad, despertar, vivir y seguir haciendo lo que generalmente hago? ¿Pero hay algo más? Bueno, pues esas son las preguntas de personas que lo externan, pero hay muchísimas otras personas que no externan sus emociones y que viven con esta duda y con esta pregunta. Ahí pueden ocurrir varias situaciones, pero también una de las principales es que comienzan a hacerse esas preguntas internas y viene una especie de noche oscura del alma, una introspección profunda, donde posiblemente llega a subsistir un renacimiento, pero también es posible que sea lo contrario, que nos hunda más. Entonces, bueno, cuando este despertar se lleva a cabo, empiezan las preguntas de ¿por qué siento que me falta algo? ¿Por qué si ya conseguí lo que quería, sigo sintiendo un vacío existencial? Bueno, pues esta es una incomodidad y suele aparecer cuando dejamos de vivir únicamente respondiendo las experiencias externas, sino que también comenzamos a preguntarnos qué queremos realmente. Si dejamos de vivir solo por vivir, empezamos en un momento a detenernos, ponemos un freno de mano y comenzamos a volvernos observadores de nuestro entorno y de nuestra realidad. Sí, Creator, ese supuesto despertar es doloroso. Es doloroso, sí, y a veces es muy necesario. Creo que mientras más subimos en nuestra vida normal, por así decirlo, comenzamos a subir, a subir, a subir, a subir. Tenemos una vida donde a lo mejor llegamos a una edad adulta y mientras más hemos evolucionado en nuestra vida, entonces la caída y el despertar es más duro y es más fuerte porque, oye, ya tengo 40, 50 años y tener este despertar donde me he dado cuenta que he estado viviendo como en una fantasía o como en una realidad que no es mía, que no me pertenece. Entonces, híjole, en ese momento viene un despertar, pero obviamente nunca es tarde, pero siempre es más fuerte la caída cuando estamos más elevados en nuestra transición de vida. Tao, muchas gracias, saluditos, muchas gracias por compartir. Bueno, entonces aquí hacemos estas preguntas tan impactantes. Dejamos y ponemos una pausa, ponemos el freno de mano y empezamos con este cuestionamiento. Nos preguntamos qué es lo que queremos realmente y cuando empieza esa pregunta del querer realmente comienzan a ocurrir situaciones e ideas que no las teníamos planeadas en nuestra historia de vida. Cosas que pueden sonar algo loco, que pueden incluso desterrarme de mi familia. ¿Por qué? Porque comienza a abrirse una emoción de algo que yo realmente quiero hacer. Y esto, bueno, no significa abandonar nuestra vida cotidiana, significa comenzar a observar con otros ojos. Nos hemos quitado la venda y podemos observar y a través de esos ojos del alma que realmente quieren mirar qué es lo que está pasando. Hay que tener muy en cuenta que cuando este despertar lo externamos, es lo mejor que nos puede pasar, porque ese despertar y esas dudas pueden sumirnos en una depresión contraria, donde ahí ya puede jugar un papel muy peligroso mi estado de ánimo, mis químicos cerebrales y donde yo puedo llegar a tener alguna distorsión extra de todo lo que estoy viviendo. Entonces, solicitar ayuda es el principal grito de auxilio que podemos hacer. Comentárselo a alguien, a la persona más cercana, a alguien que le podemos decir, no sé, no estoy bien, estoy pensando esto, y poder llevar a flote esa situación. En el caso de que se lleva a cabo esta introspección,
que en un extremo podríamos ponerlo como algo sano. ¿Por qué? Porque se vuelve esa noche oscura del alma, difícil pero sobrellevadera, porque empezamos a hacernos estos cuestionamientos. Empiezas a cuestionar tus creencias que antes dabas por ciertas y también te empiezas a dejar de conformar con respuestas automáticas. Ya eso que te contestaban antes ya no funciona, tú quieres recibir una respuesta más profunda, comienzas a buscar un sentido más profundo de todo lo que tú haces. Creator nos dice, sí, el despertar es doloroso al ego y no muchos toleran esa situación. Así es. Tenemos pendiente también, vamos a hablar del ego también. ¿Cómo es que el ego viene también a apoyarnos como un contrincante muy, muy especial, especialmente para nosotros? El ego siempre viene a ser ese boxeador que se sube al ring con nosotros. Entonces, imagínense la categoría de ese ego, porque si yo soy un buen luchador, pues tengo que tener un buen contrincante. Entonces, ese ego se sube conmigo a ese ring. Y también vamos a hablar de eso en otros en vivos, porque también en los registros akáshicos nos han hablado mucho del ego y vamos a hacer toda esa transición y ese tema. Aquí, por ejemplo, bueno, sí comienza esa parte dolorosa, sí empezamos con esa situación de despertar y el segundo cuestionamiento o la segunda situación que podemos comentar es que lo que dice la ciencia sobre este tipo de búsqueda, porque no solamente la espiritualidad y no solamente este tipo de introspección personal se lleva a cabo en este momento, sino que también la ciencia tiene mucho que decir y también tiene mucho en que apoyarnos, porque, bueno, aquí es interesante observar cómo la ciencia también ha estudiado este fenómeno y la psicología también habla de las transiciones vitales. Estos momentos en los que nuestra identidad cambia porque las circunstancias o nuestras prioridades ya no son las mismas. También existe un concepto llamado adaptación hedónica y bueno, que esa nos explica que el cerebro se acostumbra con el tiempo a aquello que antes nos emocionaba. Entonces comienza a ser algo tan cotidiano que cuando alcanzamos una meta o cuando disfrutamos de un logro por un periodo y después esa sensación comienza a disminuir. Bueno, pues es por lo que volvemos a preguntarnos qué sigue. Siempre nuestro cerebro siempre está en constante necesita retos, necesita estar en constante aprendizaje. Ahora, una cosa que nos puede estar ayudando en este tipo de evitar esas adaptaciones, el ejercicio, por ejemplo, es una situación que nos puede ayudar para estar constantemente retándonos, para que nuestro cerebro constantemente se haga una especie de vicio a ese reto, que tú vas al ejercicio y comienzas a sentir como ese reto, esa emoción, pero no se compara nada cuando terminas tu rutina, cuando terminas ese día y dices, fui al gimnasio, lo logré, hice esta rutina y la sensación y la emoción que le da a nuestro cerebro es algo tan llenadero que eso lo podemos estar viviendo constantemente, todos los días lo podemos estar reviviendo y va a ser siempre va a ser una forma de reto para nuestro cerebro. Entonces, esa es una forma de tener a nuestro cerebro siempre trabajando. Creator dice, son pocas corrientes psicológicas que trabajan a profundidad las noches oscuras del alma. Sí, fíjate que incluso yo he escuchado las primeras veces que yo conocí estas noches oscuras del alma, hace algunos años, que yo tuve o me di cuenta y me percaté de que estaba viviendo una de esas. Sí escuché a un psicólogo, pero ese psicólogo tenía otra corriente, no necesariamente lo decía como psicólogo y como ciencia, sino que lo hacía por un medio espiritual. Y él hablaba de esa corriente, de esa noche oscura del alma, y ahí fue donde yo pude darme cuenta que yo estaba viviendo esa situación. Y ese es el apoyo que tenemos a través de este ámbito espiritual,
porque nos apoya. Cuando no encontramos, por ejemplo, la información completa en la ciencia, lo podemos encontrar entonces en algún otro medio alternativo. También es muy importante, por ejemplo, la medicina alternativa enfocada a la herbolaria, enfocada a las plantas, todas estas plantas registradas, porque ya sabemos que también hay experiencias de plantas mágicas, pero bueno, ese es en otro ámbito. Pero en el ámbito que nos puede apoyar también en la herbolaria es en esta parte de estos neurotransmisores, estas situaciones que a lo mejor en ese momento se encuentran bastante bajas, donde no podemos pensar bien, donde necesitamos un apoyo o una herramienta, pues nos sirve todo esto, ¿no? La espiritualidad, las personas que hablan de eso, y sobre todo yo les comento a los alumnos en el taller de registros, las experiencias que tenemos son las experiencias que van a apoyarnos a enseñar o a compartir con los demás cómo es que yo pude salir de esa experiencia, qué es lo que yo pude hacer y qué es lo que me funcionó a mí. Ahora, pues bueno, recuerden que aquí todo el mundo tiene la libertad y el propio discernimiento personal para evaluar qué es lo que sí me funciona y qué es lo que no. Creator, esas frases de la noche oscura del alma los escuché en algunos comportamientos de grupos de autoayuda, de ayuda mutua. Sí, también grupos, por ejemplo, de apoyo, sí, como incluso hasta de adicciones, ¿no? También ahí cuando estamos sobresaliendo o estamos apoyándonos. Yo también llegué a ir a grupos como experiencia cuando empezamos a buscar, ¿no? Como este despertar, como esta situación de dónde busco, donde a lo mejor no solamente los vicios pueden ser alguna sustancia, también los vicios pueden ser comportamientos. Entonces ahí empezamos en la búsqueda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué sucede? Bueno, pues en esta pregunta donde la ciencia nos puede apoyar, también tenemos que eh, hay muchas transiciones que hablan de estas de transiciones vitales y de momentos en donde nuestra identidad cambia porque las circunstancias de nuestras prioridades ya no son las mismas y empezamos a tener como este reto mental o tanto nos puede retar como nos puede deprimir. Bueno, además hay diversos estudios donde también hablan sobre el bienestar y muestran que las personas se encuentran con un propósito, cuando se encuentran con un propósito, con un sentido en su vida, experimentan mayor satisfacción y más resiliencia que quienes solo se enfocan en metas externas. Cuando tenemos o le damos sentido a esas experiencias que estamos nosotros luchando y proyectando para obtener, se vuelven un reto. Por eso yo les comparto que el ejercicio es lo mejor que pueden hacer, porque es algo que constantemente va a mantenernos en un movimiento mental, en un reto y en una satisfacción mental, donde vamos a poder lograr a que nuestro cerebro siempre se encuentre en constante novedad. Para él, aunque sienta que hagamos siempre lo mismo, va a ser una novedad. Bueno, ya entrando en el ámbito de ejercicio, obviamente también los ejercicios se tienen que ir modificando porque el cuerpo es tramposísimo. El cuerpo empieza a adaptarse a lo que generalmente hacemos y también en ese momento se le hace como aburrido que tú sigas haciendo la misma rutina. Entonces, por eso tienes el apoyo ahí de personas, si vas al ejercicio, de personas que te pueden apoyar. Y si lo haces a través de YouTube, hay muchísimas personas que te ayudan a hacer rutinas para cada día de tu vida. Y yo les platico en lo personal que cuando yo comencé a hacer ejercicio hace ya bastantes años, lo hice por una situación forzosa que me lo iban a pedir en un trabajo. Yo tenía que hacer ejercicio para un trabajo que iba a solicitar, que era precisamente andar como, bueno, era como especie de academia de policía, algo así. Entonces yo necesitaba hacer muchísimo ejercicio y yo jamás en mi vida me había hecho ejercicio y empecé a hacerlo en mi casa forzosamente porque sabía que era un reto que yo tenía que tener y una práctica que tenía que hacer porque era una prueba que posiblemente no iba a pasar. Y bueno, comencé con el ejercicio y poco a poco mi cuerpo me fue exigiendo más y más y más y más hasta que llegué al punto de, bueno, entonces voy al gimnasio
y luego ya el gimnasio ya eran pesas, y luego ya era, o sea, eran muchísimas cosas. Mi cuerpo solo ya me venía pidiendo más cosas. Ya no era como suficiente estar haciendo ejercicio en mi casa, pero yo les digo que es de lo mejor que pueden hacer, empezar a moverse en su casa, pero tener siempre como esa disciplina y ese horario para que puedan tener como una responsabilidad, una obligación de poderse mover, salir, de estar en constante movimiento. Bueno, pues aquí esta parte también de la espiritualidad, obviamente que también tiene muchísimas personas que interpretan estos momentos como una invitación a conocernos profundamente y bueno, no solamente son explicaciones que de un tanto holísticas, son experiencias de vida que nos llevan a tener un espejeo o una parte importante de algo que alguien ya vivió, que yo lo estoy viviendo y que me puedo identificar y me puede apoyar. Bueno, pues aquí el desarrollo de la identidad también cambia durante toda la vida, obviamente, que es lo que nos menciona la ciencia, y nuestro cerebro se adapta incluso a los grandes logros. Cuando nosotros ya logramos tengo esa casa, o siempre pensé que mi felicidad iba a estar cuando yo tuviera esa casa, cuando yo tuviera ese empleo, cuando yo me mudara a esa ciudad, y bueno, ya lo tengo, y entonces comienza esta parte de, ya, ¿qué más sigue? Porque ya lo tengo, ¿sí? No disfruté el viaje o no aprendo a disfrutar el viaje, bueno, ahí es donde viene el logro y la situación donde viene la profunda noche del alma, ¿no? El confrontarme con algo que yo pensé que me iba a dar una satisfacción y no la estoy obteniendo. Bueno, pues tenemos un tercer punto para analizar, para observar este tipo de despertar o este tipo de preguntas. ¿Cuándo llega, no? Bueno, pues cuando despierta la curiosidad por lo que antes ignorabas. Aquí viene otra pregunta, aquí viene otra etapa donde esa pregunta se hace constante. Algo muy común es que después de comenzar a hacer estas preguntas, las personas comienzan a interesarse también por temas que antes los parecían muy lejanos, locos o ni siquiera les toman atención. Y ahí puede entrar toda esta parte de la meditación, la filosofía, la psicología, incluso el simbolismo, la espiritualidad, los registros akáshicos y esta canalización. ¿Qué es canalizar? Porque yo tengo ese don. Cuando empezamos como a enfocarnos en este aprendizaje o empezamos a leer y a observar todo lo que significa la psicología, la filosofía, o sea, ya filosofamos, ya, y el yo, y qué hay después del yo, de mi yo y de tal, o sea, empezamos a irnos profundo, 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 a buscar muchísimas preguntas, a observar, y bueno, esto no significa que una persona deba de creer en todo, y tampoco significa aceptar cualquier explicación sin cuestionarla. Aunque puedo decirles que generalmente cuando estamos experimentando este tipo de brincoteos en todas las definiciones, sí es parte natural que nosotros adoptemos los nuevos conceptos como propios, que los adoptemos como nuestra nueva religión, como nuestro nuevo proceder de vida. Es muy natural y es muy frecuente que sucede, pero conforme vamos nosotros aprendiendo a discernir y empezamos a experimentar lo que estamos aprendiendo y lo que estamos viendo en las redes sociales, en la espiritualidad, en la ciencia, en la psicología, cuando empezamos a experimentar todo eso, empezamos a darnos cuenta de que no todo funciona para nosotros, que todo es aquí. Me gustó esta parte de esta filosofía, me gustó como dice esta persona, me gustó esto, ya lo experimenté y sí me funcionó, sí me gustó. Y hay cosas que también las vas a ir dejando a lo largo del tiempo. En el principio te va a funcionar, después, aunque tú creías que ya era tu punto final, tu adaptación final, va a volver a cambiar. ¿Por qué? Porque empezamos a adquirir nuevas experiencias de vida y también necesitamos nuevas herramientas. Y esas herramientas que ya aprendimos nunca nos van a dejar de servir. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento donde vamos a encontrar una persona que está en una situación similar a la que yo estuve en su momento y voy a ir a sacar del baúl de mis herramientas, ok, mira, a mí esto me funcionó en ese momento. Incluso sin necesariamente decirle qué fue lo que te funcionó,
pero tú vas a saber qué forma vas a poder apoyar a esa persona. ¿Por qué? Porque tú hubieses querido que alguien te dijera eso en este momento o en ese momento que tú estuviste en ese conflicto. Entonces todo te va a dar un aprendizaje y todo te va a dar una forma de compartir lo que tú ya experimentaste. Y esa va a ser la mejor forma de nosotros retribuir también a este universo que siempre nos está respondiendo. Que le hagamos caso es una cosa, que no le hagamos caso es algo muy diferente. Pero bueno, también esto surge cuando nos permitimos explorar y con respeto para adquirir un pensamiento crítico y una apertura. Y muchas personas descubren que el verdadero cambio no ocurre porque alguien más les dé las respuestas, sino porque empiezan a hacerse mejores preguntas. Esto es a lo que estábamos diciendo hace un momento. No necesariamente tú me tienes que dar la respuesta porque a ti te funcionó, pero lo que sí es que tú me vas a poder apoyar. Cuando yo empiece a hacerme nuevas preguntas, tu experiencia me va a apoyar para yo poder hacerme mejores preguntas. Y aquí es donde surge la necesidad de comprenderse mejor. Es esa introspección que llevamos a esa famosa noche oscura del alma, donde me quiero conocer mejor, pero cuando estoy observando me doy cuenta de que hay cosas que no quiero ver de mí, hay cosas que no me están gustando, tanto cosas que yo he ocultado como cosas que francamente no me había percatado. ¿Y eso en qué te ayuda? Pues el espejeo social. Empiezas a tener ese espejo social, personal, familiar y todos tus roles vienen aquí a mostrarte algo que tú estás haciendo y a darte a conocer quién eres. Tu rol de mamá, tu rol de papá, tu rol de hijo, de hija, de amigo, de amiga, todo empieza a hacer una evaluación aquí, todo empieza a ser un espejeo. Y aquí aparece el interés por el mundo interior. Descubres herramientas que antes ni siquiera conocías. Entonces es solamente vivir el proceso, no es evitar esta noche oscura del alma, es vivirla, porque puedes hacer tu vida cotidiana, sí, tal cual como la haces, despiertas en la mañana, vas a trabajar, pero tú sabes que en la noche o ya en la tarde tú tienes que estar en un cierto eh, resguardo personal. ¿Por qué? Porque necesitas explorarte, necesitas conocerte y poco a poco vas a irte conociendo más hasta el grado de que vas a disfrutar invitarte un helado, vas a disfrutar invitarte salir solo, sentarte en el parque, platicar contigo, leer un libro, todo eso lo vas a empezar a disfrutar, pero en el momento en que está la noche oscura, necesitamos también descubrirnos qué es lo que queremos de nosotros. Es ahí donde comienzan las preguntas de si hay algo más. Si yo no me doy la oportunidad de conocerme profundamente, no voy a descubrir qué es lo que hay más. Porque hasta ahorita a lo mejor lo único que he conocido es lo que me han mostrado, lo que me muestra la sociedad, la televisión, el proceso de vida, nuestro proceso biológico, que es vivir, explorar, casarme, tener hijos, negocios. Y cuando todo eso no lo tengo, entonces, ¿qué es lo que se supone que debo de estar haciendo? Esa es una parte de las preguntas que nos empezamos a hacer y la otra es, ya tengo todo, entonces, ¿qué? ¿Por qué no me siento completo? ¿Por qué no me siento feliz? Todo eso es lo que tenemos que darle la oportunidad a preguntarnos y a experimentar. También tenemos un cuarto punto que nos ayuda a saber cuándo es el momento en que nos estamos preguntando qué más hay. Bueno, pues el miedo forma parte también de este camino. Aquí se hace presente ese miedo, pues ¿a qué? A descubrir algo desconocido. Cuando algo rompe nuestra naturaleza o nuestra manera habitual de ver la vida, es normal que aparece ese sentimiento de miedo. Es un miedo a equivocarnos, es un miedo al juicio de los demás, miedo a dejar atrás ideas con las que crecimos, miedo a descubrir aspectos de nosotros mismos que nunca habíamos observado y que muchas personas sienten curiosidad por desarrollar su intuición, por aprender a meditar o a conocer herramientas espirituales.
pero nunca le dan el primer paso. ¿Por qué? Porque piensan que deben de tener todas las respuestas antes de comenzar. Y en realidad casi todos esperamos e iniciamos con dudas, porque eso también forma parte del aprendizaje. Cuando lo hacemos a pesar del miedo o cuando lo hacemos a pesar del qué dirán. Porque imagínense si estamos en una familia donde no aceptan absolutamente nada del tema de la espiritualidad, nada de la meditación, que ni siquiera la meditación es totalmente espiritual, la meditación tiene muchísimo de ciencia. Entonces, comenzamos nosotros con este tipo de aprendizajes y posiblemente podemos ser rechazados en nuestra familia o de antemano sabemos que eso va a suceder porque es algo que no aceptan como tal en nuestra familia. Bueno, aquí también se empieza este desarrollo de dudar y bueno, pues eso no significa que estés haciendo algo mal. Tú dudas y te haces cuestionamientos de tus creencias, tanto religiosas, personales, familiares. Comienzas a dudar y hacerte preguntas si realmente el lugar donde estás es el lugar donde deberías seguir. Y ahí es donde comienza esta lucha interna porque es mi familia y voy a romper un ciclo familiar, voy a traicionar. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento si yo hago tal o cual cosa? Entonces son muchos cuestionamientos. La respuesta correcta no es en sí el que tienes que hacerlo a pesar de, pero entonces, ¿hacia dónde más podrías ir? ¿Qué más podrías hacer? Quedarte entonces donde estás o intentarlo o experimentar o ir de poco a poco. O sea, ese discernimiento te toca llevarlo a ti en ese proceso, pero darte la posibilidad, creo que esa va a ser siempre la mejor opción que puedes tener, ¿sí? Pues el conocimiento y la experiencia también nos van a ayudar a disminuir el miedo, porque es importante, sí, investigar, conocer, aprender, informarnos antes de salir con una nueva bandera. Pues sí, podemos investigar, experimentarlo y desde nuestra trinchera poder tener toda la información y la experiencia y la práctica para poder discernir si es algo con lo que me voy a quedar o es algo que definitivamente tengo que dejar pasar. Entonces, bueno, el quinto punto que nos puede ayudar también es que tal vez no estamos haciéndonos la pregunta correcta porque nos preguntamos, ¿esto es todo? Pues bueno, quizá la pregunta no es si realmente existe algo más. Quizá la verdadera pregunta es, ¿quién puedo llegar a ser si empiezo a conocerme mejor? ¿Qué nuevas herramientas puedo tener? Y desde una visión espiritual, el despertar no consiste en convertirte en alguien especial, sino consiste en convivir con mayor conciencia, con todo, contigo, con los demás, con tu entorno, con tu tiempo, con tus experiencias, con tus metas, tus caminos, con todo. Necesitas mayor conciencia. Necesitas conocerte, necesitas comprender tus emociones, descubrir tus talentos o ponerlos ya en práctica si tú ya los conoces. Y también para algunas personas es abrirte a explorar dimensiones más profundas de la experiencia humana. Siempre todo esto con responsabilidad, con equilibrio y con el discernimiento, que es algo de lo que tenemos que desarrollar, porque esa es como nuestra alarma, es como nuestro sexto sentido. El discernimiento va a ser la parte importante que nos va a ayudar a tener ese sexto sentido para saber qué es lo que voy a tomar, qué es lo que voy a dejar. El despertar espiritual en sí no es como tal escapar del mundo. Tal vez sea más bien aprender a vivir plenamente dentro de él, porque es una parte importante. Las personas que se sienten que no son de este planeta, que ya no encajan en ninguna parte de este lugar, pues no es necesariamente escapar de este mundo, sino es aprender a vivir en este mundo y en tu mundo, este mundo y en tu mundo. Y vas a lograr disfrutar de una especie de navegar entre lo material, entre lo espiritual, entre lo godín o el ámbito laboral, con el ámbito de esparcir tu creatividad.
puedes tener estas dos partes porque cuando nosotros salimos de esa caja, cuando nosotros empezamos a hacernos este tipo de preguntas, comienza este desarrollo de autoconocimiento y bueno, también no se trata de tener todas las respuestas, se trata de seguir haciendo preguntas con humildad y apertura. También vamos a hablar de la parte de la humildad, esa línea delgada donde es confundida con ego, o es humildad o es ego. Entonces también vamos a hablar también en futuras transmisiones. Y bueno, todos tarde o temprano llega el momento en el que nos detenemos y nos preguntamos si la vida tiene un significado más profundo. Si hay algunas personas que encuentran esa respuesta en la ciencia, nos preguntamos si lo habrán encontrado en la ciencia, si lo encontraré ahí, qué es lo que necesito explorar o necesito ir a otra filosofía. María, hola, buenas tardes, hermosa, tú también, linda, gracias. Eh, Experimentar en otras filosofías, en la espiritualidad, o también hay muchas personas que están construyendo su propio camino integrando distintas perspectivas. Y lo más importante es recordar que hacerse estas preguntas no es una señal de debilidad, sino que más bien es una señal de inicio a un crecimiento nuevo. Es una nueva persona que van a ser ahí. Y bueno, hay unas preguntas que podemos hacernos, tres preguntitas que podemos analizar, ya sea que quieran responder en el en vivo, pero también lo pueden analizar a lo largo del día. Yo siempre recomiendo como que la pregunta la estemos haciendo un día, 2 días, hasta 3 días con esa pregunta para lograr hacer nuestras propias teorías y nuestras propias hipótesis de esas dudas que tenemos. Bueno, ¿recuerdas cuándo apareció por primera vez la pregunta de esto es todo? O sea, ¿te ha pasado? ¿Cuándo fue la primera vez que tú te preguntaste si ya no hay más? ¿Es todo lo que vine a hacer? ¿Ya terminé mis estudios? ¿Estabas pasando por una situación difícil? ¿Alguna pérdida? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, también si hubo algún acontecimiento que cambió tu forma de ver la vida. Posiblemente también ahí llegó por primera vez esta pregunta. Y también, ¿cuál fue lo primero que despertó tu interés por la espiritualidad o por el autoconocimiento? ¿Qué situación de vida tenías? Porque también eso es algo muy importante, nuestro momento de vida, cuando llega esa pregunta, cuando llega ese cuestionamiento, incluso cuando llega esa respuesta. La respuesta la empezamos a pensar un día, como les digo, 2 hasta 3 días. A mí me encanta pensar en eso mucho, hacer mis teorías y luego investigar y luego decir, esto sí me gustó, esto, es precisamente lo que yo quería expresar, pero no encontraba cómo. Bueno, unos 3 días pensando en eso, si no es que más, pero cuando llega la respuesta, ¿en qué momento llegó? ¿Por qué? ¿Qué tanto investigaste para saber tu propia respuesta? ¿Dónde estabas? ¿En qué situación? ¿Estabas meditando? ¿Estabas en el trabajo? ¿O incluso ibas en el automóvil solamente concentrado en llegar a tu trabajo? Y de repente llega esa respuesta, esa iluminación, ¿no? Como decimos aquí en México, nos cae el 20 en el momento menos pensado, por así decirlo, pero ya traemos un trabajo previo de introspección y de análisis, ¿no? De esa situación. Entonces, bueno, recuerden que todos los en vivos los subo a YouTube. Debo los de la semana pasada, ya debo estos hoy, pero ahí van a estar todos los videos. Pueden ir revisando los videos anteriores. Vamos a empezar a cambiar un poco la dinámica de los en vivos porque ya va a entrar un poco más de investigación. Tengo un canal alterno que próximamente voy a empezar a subir videos donde también vamos a hablar cómo la espiritualidad o toda esta energía vital que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es una parte fundamental para que nosotros vivamos una experiencia de canalización correcta, una experiencia de observación de tercer ojo correcto, porque empezamos a ver cómo alimento mi cuerpo, qué es lo que necesita mi cuerpo. A ver, en primer lugar, ¿cómo está eso de la alimentación?
¿Qué tiene que ver con la espiritualidad y con la vibración? Tiene que ver todo. Como ya saben, hay muchísima manipulación a través de la comida, a través de nuevos eh, intentos de comida rápida que nos están imponiendo socialmente, y un poco de conspiración también, pero alimentos que tenemos que también discernir qué es lo correcto para mí. No todos necesitamos siempre lo mismo. Todos somos cuerpos diferentes y todos necesitamos alimentos diferentes. A veces una cosa, a veces necesitamos otra, pero siempre necesitamos un balance. Pero, ¿qué es lo que necesito y en qué momento? Bueno, pues eso es lo que vamos a revisar, lo que vamos a estar analizando y descubriendo. Y bueno, pues en este canal pueden encontrar en TikTok algunos información de registros. Ahorita voy a empezar a hablar un poco más de la simbología. Toda la simbología que nosotros vemos posiblemente la vemos en nuestros sueños, en algunas experiencias de canalización, incluso lo vemos constantemente en la calle, que nos llama la atención. Bueno, toda esa simbología también voy a empezar a hablar de eso. Ya hablé bastante de los registros akáshicos, también estamos hablando del tarot, conociendo a los arcanos mayores del tarot. ¿Por qué? Porque estos arcanos tienen todo que ver con cada una de las letras hebreas, que también son 22. Entonces también estamos hablando de eso, de la explicación o de qué tanto me puede a mí ayudar esa carta del día que me sale en ese momento, ¿no? En el momento del día. Bueno, va a iniciar próximamente también el taller de registros akáshicos. Los que soliciten información, por favor, lo pueden hacer en privado. Y también cualquier duda, pregunta, yo siempre estoy disponible para responderles. Pues les agradezco mucho su presencia y estaremos aquí el próximo lunes en el siguiente en vivo. El tema que gusten también escuchar, también pueden mandar mensaje para revisarlo. Muchas gracias, que tengan bonito día.